Hoy vamos a ver cómo crear un sensor de punto de rocío en nuestro Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, este vídeo viene a petición de un comentario que me habéis dejado en uno de los vídeos pidiendo que hiciera un vídeo explicando cómo crear un punto de rocío en nuestro Home Assistant. Pero antes de entrar en detalle vamos a explicar qué es el punto de rocío para toda aquella gente que no lo sepa. El punto de rocío es la temperatura a la que el aire, manteniendo su presión y su contenido de vapor, comienza a condensar. Cuando el aire se enfría por debajo de este valor, el vapor se transforma en gotitas de agua. Conocerlo nos ayuda a anticipar cuándo aparecerá condensación en cristales, en hojas o incluso en superficies frías. Seguro que en este momento a la mayoría le viene en mente pues la imagen de los coches por la mañana, todos mojados o incluso congelados si hace mucho frío. También todas las plantas húmedas, todo está húmedo, pues aquí ha entrado el punto de rocío. Pero también puede haber punto de rocío al interior de las casas. Y es, por ejemplo, cuando tenemos una habitación con mucha humedad o, por ejemplo, apartamos un mueble de la pared y vemos que atrás hay humedad. Muchas ocasiones, no siempre, porque puede haber otros factores, pero en muchas ocasiones también es culpa del punto de rocío. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es el punto de rocío y por qué nos puede venir bien de prevenirlo, vamos a ver cómo crear este sensor en nuestro Home Assistant. Bueno, pues aquí vemos cómo tengo el punto de rocío exterior y el punto de rocío interior. Después, para calcularlos, necesitamos un sensor de temperatura y uno de humedad. Lógicamente, el de temperatura y humedad exterior y el de temperatura y humedad interior. Yo para el exterior voy a utilizar estos dos que tengo aquí, que me los proporciona la integración de Open Weather Map, ¿vale? Y para estos dos de aquí voy a utilizar un sensor BME 280 que tengo ya en casa. Este sensor funciona por SP Home y en su día ya hice el vídeo. Si tú quieres ver el vídeo de este sensor, lo tienes aquí arriba y también abajo en la descripción. En este vídeo no voy a entrar en detalles ni de cómo instalar el Open Weather Map, que también tengo vídeos y explicaciones detalladas de cómo no pagar para tener este servicio. También te los dejaré aquí arriba y abajo en la descripción. Ahora vamos directamente a ver cómo crear estos sensores, dando por entendido que tú ya tienes uno de temperatura y exterior, hay temperatura y humedad, tanto interior como exterior. Puedes utilizar el que quieras, ¿eh? Yo utilizo estos que os he dicho, pero podéis utilizar el que tengáis en casa, mientras de la temperatura y humedad. Bueno, y aquí vemos pues los dos sensores que he creado para estos puntos de rocío. Aquí tenemos el punto de rocío interior, que como vemos aquí en la primera línea definimos el ID del sensor de temperatura interior. Yo, como he dicho, utilizo el BME 280 y aquí vamos a poner el nuestro de humedad interior. Aquí son los valores que tendréis que sustituir por vuestros IDs en el caso del interior, y en el caso del exterior pues es exactamente lo mismo. Vuestro sensor exterior de temperatura lo ponéis aquí y el de humedad lo ponéis aquí. Lógicamente, como siempre, pues estos códigos de los sensores los voy a dejar en la página web, o sea que solo tendréis que hacer un copiar-pegar y sustituir el ID de mis sensores por el ID de vuestros sensores. Una vez los hayáis pegado en vuestro archivo sensors.yam, regresáis a Home Assistant y siempre pues hay que validar y reiniciar, ¿vale? Que no os olvidéis nunca de reiniciar porque si no, no os van a funcionar. Bueno, pues ya tenemos nuestros sensores de punto de rocío en Home Assistant y a partir de aquí, pues, por ejemplo, en el interior podemos prevenir que se forme el moho, que se forme la humedad,
ya sea conectando un humidificador, una ventilación, subiendo una calefacción. En fin, con esto podemos ganar en confort para nuestra familia y también evitar posibles humedades y la formación de moho en el interior del hogar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.